El invierno de 1944 fue uno de los más fríos que se recuerdan en Europa Occidental. La nieve cubría los bosques de las Ardenas como una manta espesa y silenciosa, y el viento cortaba como cuchillas. En ese paisaje helado, la mañana del 16 de diciembre de 1944, a las 5:30 horas exactamente, comenzó la que sería la última gran ofensiva del ejército alemán en el frente occidental, la Operación Vigilia sobre el Rin, conocida por los aliados como la Batalla de las Ardenas. Adolf Hitler había guardado este plan en el más absoluto secreto durante meses. Reunió casi 500.000 de soldados, más de 1.000 tanques y cañones de asalto, miles de piezas de artillería y casi 2.000 aviones, muchos de ellos sacados de otros frentes. El objetivo era ambicioso: romper el frente aliado en un sector tranquilo custodiado por tropas cansadas o inexpertas, avanzar rápidamente hasta el río Mosa, capturar el puerto de Amberes y, con ello, dividir en dos a los ejércitos británico y estadounidense. Hitler creía que así podría forzar una paz por separado con los aliados occidentales y concentrar todas sus fuerzas contra la Unión Soviética. En la punta más afilada de esa lanza estaba una unidad legendaria, el Grupo de Combate Peiper, perteneciente a la UNA. División SS Liebstandarte. Su comandante era el teniente coronel de las SS Joachim Peiper, de solo 29 años, uno de los oficiales más jóvenes y más condecorados de toda la guerra. Había luchado en los peores combates del frente oriental, desde Kharkov hasta Kursk, y llevaba en su cuello la cruz de caballero con hojas de roble y espadas, una de las máximas distinciones. Sus hombres lo respetaban y lo temían a partes iguales. Su grupo era el Wehrpunkt, el punto decisivo de toda la ofensiva. Si alguien podía abrir camino hasta el Mosa, ese era Peiper. Pero desde el primer segundo, toda la operación descansaba sobre una base extremadamente frágil: el combustible. Alemania ya no tenía petróleo propio suficiente. Los enormes bombardeos aliados de 1944 habían destruido casi por completo las fábricas de combustible sintético que eran el orgullo del Reich: Leuna, Police, Bleckhammer, 6, Ruland. De producir 175.000 toneladas al mes en abril, habían pasado a apenas 5.000 toneladas en septiembre. Los pozos de Rumanía estaban perdidos desde agosto. El sueño de los campos petrolíferos del Cáucaso se había evaporado en 1942. En todo 1944, Alemania, sumando todo su esfuerzo sintético y lo poco que quedaba de los pozos capturados, apenas alcanzó 33 millones de barriles de petróleo. Estados Unidos, en el mismo año, extrajo 1.800 millones de barriles. Es decir, Alemania tenía menos del 2% de la producción estadounidense. Era como querer correr una carrera de coches de fórmula con un carrito de helados mientras el rival tiene un camión cisterna lleno. Los generales lo sabían. El ministro de Armamento, Albert Speer, lo había advertido una y otra vez. El jefe del Estado Mayor del Ejército, Heinz Guderian, había suplicado cancelar la ofensiva. Pero Hitler se negó a escuchar. En vez de cancelar, cambió la estrategia: la ofensiva viviría del enemigo. Capturarían depósitos americanos de combustible, camiones, comida, todo. Era una apuesta desesperada de jugador que ya ha perdido todo y pone la casa en la mesa. Al grupo de combate Peiper le asignaron exactamente 31.000 galones de combustible para toda la operación. Con eso, en condiciones perfectas de carretera y sin combate, sus tanques Tiger y Panzer podían recorrer unos 120 a 130 kilómetros. Desde la línea de salida hasta el río Mosa había entre 100 y 120 kilómetros, pero por caminos estrechos, con nieve, barro, puentes débiles y bajo fuego enemigo. Además, los Tiger consumían muchísimo, 2,5 galones por kilómetro en combate, y a veces más en terreno difícil. Los cálculos eran claros: no llegaban ni de lejos. El general Sepp Dietrich, comandante del Sexto Ejército Panzer SS, fue totalmente sincero en la última reunión antes de la ofensiva. Tendrán combustible suficiente para llegar al Mosa, siempre y cuando capturen grandes depósitos americanos en el camino.
El 16 de diciembre, a las 5:30, el cielo de las Ardenas se iluminó con el mayor bombardeo de artillería que el frente occidental había visto nunca. En solo 2 horas se dispararon más proyectiles que en muchas operaciones enteras anteriores. La sorpresa fue total. Muchas unidades americanas fueron arrolladas en las primeras horas. Pero pronto empezaron los problemas. Los mapas alemanes mostraban carreteras principales que en realidad eran senderos de montaña. Los enormes tanques Tiger de 70 toneladas se quedaban atascados en curvas cerradas. Los puentes cedían bajo su peso. Los caminos se convertían en barrizales. Y cada minuto con el motor encendido era combustible que se evaporaba. Peiper dio órdenes muy estrictas. Avanzar en fila india para gastar menos, apagar motores en cualquier parada de más de 5 minutos, y sobre todo, la prioridad absoluta era capturar combustible enemigo. Incluso más importante que tomar pueblos o destruir unidades contrarias. A solo 20 kilómetros de la línea de salida, en un tranquilo cuartel estadounidense, el capitán James Ross del 743º Batallón de Tanques anotaba en su diario con total naturalidad: recibido reabastecimiento de combustible, 8.000 galones. Es la tercera entrega esta semana. Nuestros tanques de almacenamiento ya están al límite de capacidad. Esa frase, escrita el mismo día que comenzaba la mayor ofensiva alemana en el oeste, resume mejor que cualquier libro de historia la diferencia entre ambos ejércitos. Durante las primeras 48 horas, la sorpresa funcionó. Los alemanes avanzaron rápido en algunos sectores. Pero la resistencia empezó a endurecerse. En un lugar llamado Lancerot, un pequeño pelotón estadounidense de reconocimiento, apenas 18 hombres con bazucas y gran determinación, detuvo durante casi 10 horas a toda la columna de Peiper. 10 horas con los motores al ralentí, quemando cientos y cientos de galones mientras los tanques intentaban maniobrar en caminos imposibles. Al amanecer del 17 de diciembre, después de haber avanzado solo unos 35 kilómetros en 2 días, los primeros tanques llegaron a un pequeño pueblo llamado Ansfeld. Y allí ocurrió el momento que cambiaría para siempre la forma en que muchos alemanes entendieron la guerra. El depósito estadounidense había sido abandonado con tanta prisa que todavía quedaban fogatas encendidas en bidones cortados por la mitad, el café seguía caliente en las tazas metálicas y, lo más impresionante, había filas y filas de bidones verdes de 5 galones cada uno. Miles de ellos, perfectamente ordenados. Los soldados alemanes se quedaron mirando, incrédulos. Luego corrieron hacia ellos como si hubieran encontrado un tesoro. Abrieron el primer bidón y el olor fuerte y limpio de la gasolina de alto octanaje los golpeó como una bendición. Peiper caminó entre las pilas contando. 50.000 galones. CINCUNTAMIL. Más combustible del que muchas divisiones blindadas alemanas habían recibido en los últimos 6 meses juntos. Era suficiente para llevar a todo su grupo de combate hasta el Mosa y tal vez más allá. Los hombres gritaban de alegría. Llenaron los depósitos hasta el tope, incluso los bidones de reserva de los camiones. Por un momento, pareció que el milagro era posible. El ayudante de Peiper, Hans Krüller, recordaría años después, estaban apilados a 3 metros de altura, en filas que parecían no terminar nunca. Los americanos ni siquiera habían intentado destruirlos. Un sargento que hablaba inglés encontró los documentos de envío dentro de la oficina abandonada. Leyó en voz alta. Ese combustible había salido de los pozos de Texas, había viajado en barco hasta Nueva York, cruzado el Atlántico hasta Inglaterra, luego el Canal de la Mancha hasta Normandía, y desde allí había sido transportado en camiones durante cientos de kilómetros hasta aquel pequeño pueblo belga, todo en menos de 6 semanas. Más de 10.000 kilómetros en tiempo récord. Otro soldado encontró ejemplares del periódico militar estadounidense Stars and Stripes del día 15 de diciembre, solo 2 días antes. El titular principal celebraba la apertura de un nuevo oleoducto desde Cherburgo hasta Verdún que podía bombear 300.000 galones al día. 300.000 galones diarios. Solo un tubo entregaba más combustible cada día que todo lo que Peiper tenía asignado para toda la ofensiva. Con el combustible de Ansfeld,
La columna volvió a ponerse en marcha con renovada energía. Los motores rugieron otra vez. Los Tiger avanzaban llenos hasta los topes con gasolina americana de 100 octanos, demasiado buena para sus motores diseñados para 74 octanos, lo que causaría problemas después, pero en ese momento nadie se preocupaba por eso. Llegaron a Bullingen, capturaron más suministros. Avanzaron hacia Ligneuville y luego hacia Stavelot. Según los mapas capturados, en Stavelot había un depósito gigantesco, más de 2 millones de galones. 2 millones. Con eso no solo llegaban al Mosa, llegaban hasta Amberes sin parar. Era la salvación definitiva. Pero cuando los primeros tanques de reconocimiento se acercaron a Stavelot la tarde del 17 de diciembre, los ingenieros del 291º Batallón de Combate estadounidense ya habían recibido órdenes muy claras del general Courtney Hodges, que había interceptado mensajes alemanes gracias al sistema Ultra. El enemigo está desesperado por combustible. Destruyan todo depósito que pueda ser capturado. El capitán John Brewster tenía todo preparado. Sus hombres regaron senderos de gasolina entre las montañas de bidones, repartieron granadas de fósforo blanco y, a las 16:30 horas, el sargento Paul Soulas lanzó la primera granada. La explosión fue tremenda. En segundos, una pared de fuego se elevó más de 100 metros. Todo el depósito se convirtió en un infierno. La columna de humo negro subió más de 1000 metros y se vio desde decenas de kilómetros. Ardieron 2.189.000 galones durante 3 días enteros. Lo suficiente para haber llevado a toda la división de Peiper hasta Amberes y regresar. Peiper llegó poco después. Subió a la torreta de su tanque y observó el espectáculo en completo silencio durante largos minutos. Luego bajó y le dijo a su conductor, pueden permitirse quemar 2 millones de galones solo para que nosotros no los tengamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? En ese instante comprendió que la guerra estaba perdida. No era una cuestión de valor, ni de táctica, ni de experiencia. Era una cuestión de recursos. De producción industrial. De tener océanos cuando el otro apenas tiene un vaso de agua. En los días siguientes, la misma escena se repitió una y otra vez por todas las Ardenas. En Spa, en Francorchamps, en Trois-Ponts, en cada cruce importante, los ingenieros estadounidenses preferían destruir sus propios depósitos antes que dejarlos caer en manos alemanas. En total, durante la primera semana de la ofensiva, las tropas estadounidenses destruyeron deliberadamente más de 8 millones de galones de combustible. 8 millones. Más que todo el combustible que Alemania había asignado a toda la operación. Mientras tanto, sus ejércitos avanzaban con una abundancia que los alemanes no podían ni imaginar. El famoso Red Bull Express, un sistema de camiones que funcionaba 24 horas al día por rutas exclusivas, entregaba 12.500 toneladas de suministros diarios. Había oleoductos bajo el Canal de la Mancha, Operación Pluto, y una red gigantesca de tuberías por toda Francia. A finales de diciembre, las fuerzas aliadas en Europa consumían 7,5 millones de galones al día y recibían 8,2 millones. Estaban acumulando reservas mientras avanzaban y combatían. Para el 19 de diciembre, la columna de Peiper era un grupo de tanques casi inmóviles. Muchos se abandonaban intactos en medio del camino, no porque estuvieran destruidos, sino porque se habían quedado sin una gota de combustible. Los oficiales hicieron las cuentas, desde el día 16 habían consumido 67.000 galones y solo habían capturado 55.000. Estaban gastando más de lo que conseguían. El 20 de diciembre llegó el mensaje definitivo, un convoy alemán de combustible había sido destruido por aviones aliados. No habría más reabastecimiento. El 23 de diciembre el cielo se despejó por fin. Los aliados lanzaron más de 2.000 misiones aéreas en un solo día. Cada caza P-47 consumía 300 galones por hora. Cada bombardero medio B-26, 200 galones por hora. Las operaciones aéreas de ese único día quemaron más combustible que todo el que Alemania había asignado a la ofensiva completa. Esa misma noche, Peiper dio la orden final,
abandonar los vehículos. De los 119 tanques y cañones de asalto con que había empezado, 39 quedaron perfectamente operativos, pero sin combustible. Los destruyeron con sus últimas cargas explosivas para que no cayeran en manos enemigas. De los casi 5.000 hombres que partieron con el grupo de combate Peiper, solo 770 regresaron a las líneas alemanas, a pie, cruzando bosques y nieve bajo el fuego enemigo. En los días y semanas siguientes, la noticia de lo que habían visto se extendió por todo el ejército alemán como un virus. Soldados y oficiales que habían creído en la superioridad técnica y racial del Reich descubrieron que el enemigo podía destruir más combustible en una semana del que ellos recibían en meses. Que un solo oleoducto americano movía más gasolina al día que toda la producción sintética alemana. Que los soldados estadounidenses tiraban comida a medio comer, usaban combustible para calentarse las manos o para encender fogatas, mientras ellos contaban cada litro como si fuera oro. Muchos generales llegaron a la misma conclusión que Peiper aquella tarde frente al incendio de Stavelot. El mariscal de campo Walter Model comentó al leer los informes: no estamos luchando la misma guerra. El general Hasso von Manteuffel escribió después: cuando supe que los americanos habían quemado 8 millones de galones antes que entregárnoslos, comprendí que la ofensiva había fracasado antes de empezar. Hasta el propio Albert Speer recordaría que Hitler, al ver las fotos aéreas de los depósitos en llamas, dijo que eran trucos de Hollywood. Pero los hombres en el terreno sabían la verdad. Y la verdad era abrumadora. Estados Unidos producía el 67% del petróleo mundial. Solo el campo petrolífero de East Texas extraía más crudo que toda la Europa ocupada por Alemania. Las refinerías americanas funcionaban a toda máquina y hasta experimentaban con nuevos productos porque les sobraba materia prima. En Alemania, los civiles no veían un coche particular desde 1942, los pilotos de la Luftwaffe apenas entrenaban 60 horas por falta de combustible de aviación, los submarinos llevaban snorkel para ahorrar diésel y los campesinos habían vuelto al arado tirado por bueyes. En diciembre de 1944, cada soldado americano en Europa recibía el apoyo de 67 libras de suministros al día. Cada soldado alemán recibía 3 libras. Los americanos a veces se quejaban del desperdicio. Para los alemanes, ese desperdicio habría sido una riqueza inimaginable. Hoy, en el pueblo belga de la Gleize, se conserva el tanque Tiger II número 213, el vehículo de mando de Joachim Peiper. Está exactamente donde se detuvo la noche del 23 de diciembre de 1944. El indicador de combustible marca 0. Es probablemente el monumento más sincero de toda la Segunda Guerra Mundial, un tanque perfecto, invencible en combate directo, detenido para siempre por falta de gasolina. En 1984, 40 años después de la batalla, veteranos alemanes y americanos se reunieron frente a ese tanque. Un exoficial de Peiper señaló el depósito vacío y le dijo a un soldado estadounidense: siempre nos preguntamos por qué pararon aquí. Pensamos que era una decisión táctica. El americano se quedó callado un momento y respondió: nunca supimos que estaban tan faltos. Nosotros teníamos tanto combustible que ni siquiera pensábamos en ello. Esa conversación resume mejor que miles de páginas de historia lo que realmente decidió la batalla de las Ardenas y, en última instancia, la Segunda Guerra Mundial. Un bando medía el combustible en millones de galones y podía quemarlo entero si era necesario. El otro lo medía en litros y vivía o moría por cada bidón. Un bando tenía océanos enteros. El otro apenas tenía gotas. Y cuando un ejército comprende que su enemigo puede destruir más recursos en una tarde de los que él ha recibido en meses, la guerra, en el fondo, ya ha terminado.